Convivimos con él desde que tenemos memoria, nos enfrentamos a él a diario, a veces nos dejamos paralizar por él o incluso nos perdemos de muchas experiencias en la vida con tal de evitarlo. Estoy hablando de el miedo y en este video vas a conocer la verdadera naturaleza del miedo, porque no es como lo creemos ni como nos lo contaron. Soy Matías Larrea de Acción Total Coaching. Bienvenido. Primero que nada, ¿qué es el miedo? El miedo es una señal muy valiosa que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Vale aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre lo es para alguien determinado. Un mar turbulento no representa la misma amenaza para un nadador experto como para aquel que no sabe nadar. El miedo en los seres humanos suele venir acompañado de una emoción secundaria. Sentimos miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos sentir vergüenza, humillación, rabia, impotencia, por tener justamente miedo. Es decir, se genera una reacción en cadena. Y es súper importante ser conscientes de estas otras emociones que vienen, porque para nuestro miedo, para nuestro aspecto temeroso, es tan importante el trato que reciba del mundo exterior como el que reciba de nosotros mismos. Si nos peleamos con nuestro miedo, podemos llegar a agravarlo y hacerlo crónico. Veamos entonces algunas creencias equivocadas con respecto al miedo. Culturalmente el miedo es visto como una emoción indigna. Cuando se dice de alguien que no hizo algo porque tuvo miedo, suele decirse con cierta descalificación y desprecio. La creencia predominante es: el problema es el miedo y hay que tratar por todos los medios de no sentirlo. Un recurso que se emplea para esto es la autosugestión. Yo no siento miedo, yo no tengo por qué sentir miedo, no voy a permitir que esa emoción negativa me perturbe a la hora de hacer lo que deseo. Hay que vencer el miedo. O no seas cobarde, no tengas miedo. El miedo es signo de debilidad, los hombres no tienen miedo. ¿Con cuál de estas frases te sentís identificado? ¿Qué frase escuchaste o le decís a los demás? Equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño producen. Como dijimos antes, el miedo es una señal que indica que hay una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos. Puede ser física o emocional, podemos temer ser golpeados, no tener dinero, ser humillados o privados de afecto. Sea cual fuere el tipo de peligro, si la amenaza a la que nos enfrentamos tiene un valor 10 y los recursos que tenemos para hacerle frente también tienen un valor 10, no vamos a sentir miedo. El miedo no es el problema, el miedo nos está indicando que existe un problema y eso es algo totalmente distinto. El miedo es como la luz que se enciende en el tablero del auto que indica, por ejemplo, que hay poco combustible. El problema no es la luz roja, sino que esa luz es nuestra aliada que nos informa que necesitamos resolver ese problema, por ejemplo yendo a cargar más combustible. No acusamos a la luz roja, ni la destruimos ni la convertimos en el problema. Usamos esa información que nos brinda para resolver el problema. Frente a la amenaza de quedarnos varados en medio de la ruta, necesitamos subir nuestro nivel de recursos, en este caso de combustible. Negocia con tu miedo. Tu aspecto temeroso no quiere vivir con miedo y se calma cuando es escuchado con respecto sobre qué es lo que necesita. Brindarle recursos para equilibrar la relación recursos-amenaza. Si por ejemplo te intimida hacer una presentación oral en el trabajo, quizás sea importante para vos tener la información estudiada al detalle, practicarla frente a amigos o frente al espejo, tener un PowerPoint de apoyo o una frase de relleno por si te quedas en blanco. No tomar estas acciones a las que nos impulsó el miedo como nuestro aliado podría haber resultado en una presentación desastrosa. La clave es entonces pasar del para hacer necesito no escuchar al miedo al porque escuché la voz del miedo y lo comprendí, es que mi acción fue diseñada a la medida de mis posibilidades reales y por lo tanto actué cada vez con más tranquilidad y confianza. Esta es la nueva concepción del miedo, el miedo como tu aliado. Gracias por mirar este video. Si te gustó o te resultó útil, te agradezco que lo compartas. Nos ayudás a crecer y seguir generando más contenido para vos y ayudando a más personas. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de los próximos videos de Acción Total Coaching. Hasta la próxima.